Bienvenidos, en este video vamos a ver cómo podemos analizar un circuito que contiene un diodo. Como siempre vamos a analizar primero qué elementos tenemos. Tenemos una fuente de 10 voltios a la cual se va a conectar un diodo que a su vez se le va a conectar una resistencia de 0.0 kilo ohms o 500 ohms. Obviamente vas a tener una corriente que va a circular de la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial, que vamos a llamar la corriente I. La corriente ID, porque va a ser la corriente del diodo, que a su vez va a ser la misma corriente que fluye por la resistencia, debido a que únicamente tenemos una sola malla por la cual va a circular la misma corriente. En este caso tenemos un diodo de silicio que tiene un voltaje de encendido típicamente de 0.7 volts. Como vimos en un video anterior, la corriente del diodo la podemos representar de la siguiente manera. Va a ser la corriente de saturación, que va a ser del orden de los picoamperes, por la exponencial de el voltaje en el diodo entre mi voltaje térmico menos 1, y como hemos visto anteriormente, mi voltaje térmico va a ser igual a K, que es la constante de Boltzmann, que va a multiplicar a la temperatura dividido entre la carga del electrón, donde K va a ser igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules por grado Kelvin. La temperatura sería 273 más mi temperatura en Celsius, y la carga del electrón va a ser igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si nosotros graficamos esto, vamos a ver una gráfica parecida a la que vemos en este lado. Vean que en este caso sí he hecho esta gráfica a escala, porque para este ejercicio va a ser importante, como vamos a ver a continuación. Resolver esto de manera analítica va a ser complicado. Se va a requerir del uso de métodos numéricos para poder encontrar cuál va a ser la corriente en D y el voltaje en el diodo. Pero en este caso vamos a utilizar un método gráfico, por lo que para resolver este ejercicio es necesario que hagamos nuestra gráfica a escala. Del lado izquierdo vamos a tener la corriente en el diodo, que va a estar del orden de los miliamperes, y del lado derecho vamos a tener el voltaje en el diodo. El siguiente paso, vamos a establecer la ley de voltajes de Kirchhoff para esta malla. Entonces, utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, vamos a llamar a esta la malla 1. Vamos a seguir el procedimiento que hemos hecho en otros videos. Vamos a tener el voltaje en el diodo. Hemos establecido esta convención donde la primer terminal que ve mi corriente, o el sentido en el que yo estoy analizando la corriente, va a ser positivo. Entonces voy a tener voltaje en el diodo más mi voltaje en la resistencia menos el voltaje de mi fuente, y esto va a ser igual con 0. Sabemos que el voltaje y la resistencia, por la ley de Ohm, va a ser igual a la resistencia, que va a multiplicar a la corriente del diodo, que va a ser la misma, es la misma corriente que atraviesa, por lo que nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera, como el voltaje en el diodo más la resistencia por la corriente en el diodo, que va a ser igual a mi voltaje. Vamos a escribir la corriente en el diodo en función del voltaje, de manera que tengamos una expresión análoga a la que tenemos en este punto. De la siguiente manera, va a tener que la corriente en el diodo va a ser igual a mi corriente entre mi resistencia menos el voltaje en el diodo entre la resistencia. Ven que esto va a tener la forma de una línea recta, debido a que este es un número constante, la resistencia es un número constante, y el inverso de la resistencia me va a dar la pendiente. Vamos a ver algunos casos en particulares. ¿Qué pasa si el voltaje en el diodo fuera igual con 0? Si el voltaje en el diodo, la corriente en el diodo sería igual a el voltaje de la fuente entre la resistencia. En este caso, el voltaje de mi fuente lo establecimos de 10 voltios dividido entre 500 ohms o 0.5 kilo ohms. Y si realizo esta operación me va a dar 20 miliamperes. Es decir, en este punto que tengo yo aquí. Entonces, para un voltaje en el diodo de 0 volts,
yo voy a tener 20 miliamperes. Vamos a ver un punto más. Vamos a suponer ahora que la corriente en el diodo va a ser igual con 0. ¿Sí? La corriente en el diodo es igual con 0. Entonces vamos a tener que el voltaje en el diodo entre R va a ser igual a el voltaje de la fuente entre R. Esto obviamente se va a eliminar y voy a tener que el voltaje en el diodo va a ser igual con el voltaje en la fuente. De tal manera que yo puedo trazar un segundo punto. Entonces, si la corriente en el diodo es igual con 0, entonces voy a encontrar que el voltaje en el diodo va a ser igual con 10. Y yo puedo trazar una línea recta de la siguiente manera, que me va a definir el punto de operación. Este va a ser el punto de operación Q. Entonces, el punto donde se intersecciona la corriente en el diodo dada por esta ecuación se llama la ecuación 1, con mi ecuación que recibe el nombre de la línea de carga. Está dado por esta ecuación, vamos a darle el nombre de la ecuación número 2. Ese punto Q me va a dar cuáles son la corriente en el diodo y el voltaje en el diodo, que va a definir los parámetros de operación de mi circuito. Ven que esto no es fácil de resolver. Tendríamos que hacer la siguiente operación. Tendríamos que igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Tendríamos el voltaje en el diodo entre el voltaje en la térmico menos 1, el voltaje en mi fuente entre R menos mi voltaje en el diodo entre R. Debido a que tenemos una exponencial y el voltaje en D fuera de la exponencial, esto no es sencillo de despejar. Tendríamos que resolverlo ya sea a través de métodos numéricos, como un método Newton-Raphson, o expandir esta exponencial en una serie polinomial. Un método más sencillo es simplemente analizarlo de manera gráfica, por lo que es importante que hagamos la gráfica a escala. Y lo que vamos a hacer va a ser aproximar cuál sería el valor de mi voltaje y el valor de mi corriente. En este caso les recomendaría hacerlo en papel milimétrico. Esto va a ser aproximadamente 0.7 volts. Este punto sería 0.7 volts. Y este punto estaría alrededor de los 18 miliamperes. Entonces yo puedo definir que mi punto de operación Q va a estar dado por una corriente en el diodo de 18 miliamperes y un voltaje en el diodo de 0.7 volts, que es el voltaje de encendido. Luego tenemos un diodo de silicio. Si conozco el voltaje en el diodo y su corriente, por ley de Ohm yo puedo encontrar cuál sería la resistencia del diodo. Entonces, el diodo va a tener una resistencia interna que va a ser igual al voltaje en el diodo dividido entre la corriente del diodo, es decir, 0.7 volts dividido entre 18 miliamperes. Y esto va a ser igual con 0, va a tener 0.7 entre 18 exponente menos 3, y voy a obtener que mi resistencia del diodo va a ser aproximadamente de 38 ohms. Entonces yo puedo redibujar mi circuito utilizando un modelo piezolineal de la siguiente manera. De esta forma, vean que la resistencia de carga va a ser mucho mayor que mi resistencia interna del diodo. De esta forma yo puedo calcular el voltaje en la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia por ley de Ohm sería 500 ohms, que va a multiplicar a la corriente en mi diodo, que asumimos que va a ser de alrededor de 18 miliamperes. Si realizamos este cálculo, vamos a obtener que 500 por 18 va a ser aproximadamente 9 voltios. Por lo que de manera muy intuitiva podemos encontrar cuál sería el voltaje en mi resistencia interna, que sería aproximadamente 0.3 voltios, y aquí tendríamos un voltaje de 9 volts.